te empecé a ir yo, te empecé a ir a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque yo veía que a mi mejor amiga que yo tenía en la secundaria, mi mejor amiga que tenía ahí en la secu, ella iba mucho al grupo de jóvenes de la iglesia cristiana de ahí del rancho. Ella y una prima también iban mucho. Entonces, siempre platicaban cosas padres, que la pasaban genial, les ponían actividades y eso. Y yo dije, quiero ir, pero ellas estaban ya muy adentradas a eso porque sus mamás iban mucho pues a la iglesia y yo me sentía súper nuevo y yo decía, pero ¿cómo voy a ir o sea, nadie de mi familia va, o sea, mis papás o así no van a esa iglesia, porque mi abuela, mis tías, todas ellas eran cristianas, pero eran de otra iglesia. Voy a ir, me voy a arriesgar, no creo que me vayan a hacer el feo. Entonces empecé a ir, me costó acoplarme porque todo el tiempo me daba vergüenza llegar yo solo y yo, me van a ver feo, me van a ver feo. El caso es que ya empecé a ir, iba siempre, hasta que me acoplé. Entonces ya era parte del grupo de jóvenes, yo te era parte del grupo de jóvenes religiosos cristianos. Ya empecé a ir a campamentos, a todas las reuniones, todas las actividades. Me tocó ir a campamentitos que eran ya en otra parte, no eran ahí en el rancho, ya eran en otra parte. ¿Qué tienes? Estate quieto si vas a estar aquí en la gran grabación, papá. Estate quieto. El caso, chamacos, que te empiezo a ir y me invitaron, me acuerdo que fuimos a un campamento por allá por Guasave, no sé dónde era. Fuimos a un gran campamento y ahí descubrí muchas cosas que yo no había visto de los cristianos y de cómo era cuando se ponía más intensa la cosa, porque me tocó ver cómo hablaban en lenguas, cuando hablaban en lenguas en esas reuniones cuando estaban orando todos y de repente wiri 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 que no sé qué y hablaban bien raro y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo. Y ya me explicaron que era que hablaban en lenguas, que entraba en ellos, eran tocados por el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Y yo no te capto la idea, no logro entender de qué va esto, de qué va. Pero el caso que, pues yo nunca hablé en lenguas. Pero se me hacía muy curioso, esa parte se me hacía muy curiosa. Y en ese mismo campamento me acuerdo que te asignaban como con un niño, tenían que hacer en parejas, de cuenta, te asignaban con un niño que no fuera con los que tú ibas, que fuera de otra parte, para que te conocieras, para que iba a ser como que tu compañerito de campamento, la chingada. Y a mí me tocó con el hijo de los pastores y eran gringos. Me acuerdo que eran gringos, pero ya tenían años viviendo allá, pues sí, pero eran güeros. Chamacos, pues, o sea, les digo, también me inmiscuí mucho en la cristiana. Una vez me acuerdo que también hubo no sé cómo le decían, pues, pero así, de que fueron jóvenes de muchas iglesias y así, y un pastor, me acuerdo que puso una dinámica, esa dinámica nunca se me ha olvidado. Dijo, todos agachen la cabeza y cierren los ojos, todos. Y al momento de que cierren los ojos, yo voy a hacer preguntas. Dijo, esto va a ser como una tipo sinceramiento con Dios, como una confesión directa con Dios. Y ustedes tienen que cerrar los ojos y yo voy a decir situaciones y si ustedes han hecho esas cosas, tienen que levantar la mano. Haz de cuenta así, ¿no? Agachado con los ojos cerrados y si tú habías hecho lo que él decía, tenías que hacer así y la ibas a bajar. Y dijo, nadie los va a ver porque todos vamos a estar con la mano o con los ojos cerrados, nadie va a ver, dijo él. Ay, se enredó la criatura. A ver, Coco, dame chance, se enredó. Se le enredó un cable a la criatura. Miren, ven para acá, ven, para no levantarme. Ven, hija de tu chingada. Ahí está. Continuamos. El caso, chamaco, es que se suponía que nadie se iba a enterar, ¿no? Y empezó con las cosas. Empezó con las cosas y empieza y dijo varias, ¿no? Pero a mí las que me quedaron presentes, porque son las que yo había cometido, es que dijo, levante la mano el que haya visto pornografía, forno, el que haya visto forno. Y yo, qué perra vergüenza, porque yo dije, sí, él de seguro está viendo. Dije yo, él de ley está viendo, el pastor. O
dije también a huevo alguien de los plebes va a abrir el ojito, pues alguien de los plebes va para ver qué show, para ver quién sí. Dije yo, ay no, pues levantaré o no levantaré la mano. Porque obviamente había visto, si ya había visto yo, ¿desde cuándo? Entonces dije yo, así chiquita, bajita la mano, bajita la mano. Plebes, pues que yo no me esperaba la siguiente pregunta. Y la siguiente fue, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes que fue la siguiente pregunta? Dijo, levante la mano el que haya tenido pensamientos, atracciones homosexuales hacia personas de su mismo sexo, homosexuales. Y yo no había tenido. Yo jamás. Hasta la fecha no, cero, nunca. La robotina me está tumbando. Me va a tumbar el set, la cámara. Oye, vete para allá. No mames, me anda tumbando todo el set de grabación, tanto que me costó montar todo aquí. No sé si quedó igual que como estaba, pero vamos a continuar así. ¿Cómo la ven con la muchacha? Se pone rebelde, la muchachita de ojos tristes. Ok, chamacos, pues total que dice de los homosexuales y yo dije, no. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Llegó alguien o qué? Siempre que escucha ruidos y así de ahí de afuera de la puerta de los depas, de volada, ping. Ok, entonces, cuando hizo esa pregunta, yo dije, no. Aquí definitivamente no, no de que no lo haya sentido, porque lo había sentido, lo había pensado, lo había deseado, pero yo dije, no puedo levantar la mano. Nunca he llevado a la práctica ese acto. O sea, son pensamientos y todo, pero nunca lo he llevado a la práctica. Yo dije, Dios, no voy a levantar la mano. Tú sabes que sí, tú sabes perfectamente que yo sí he sentido eso, que yo sí lo he pensado y no lo voy a levantar. O sea, te lo digo de corazón, que sí lo he hecho, pero simplemente no necesito levantar la mano para que tú lo sepas. Y para que tú sepas que tienes que quitarme esto, tienes que curarme, porque yo lo veía como algo, o sea, bueno, a mí siempre me habían dicho que eso estaba mal, en la iglesia, donde sea, familiarmente, donde sea, me habían dicho que estaba mal. Entonces yo dije, Dios, tú sabes, tú lo sabes, no voy a levantar la mano porque alguien va a ver, estoy seguro que alguien va a ver, o por qué tanto interés del pastor, por qué tanto interés de saber de eso. Entonces dije, no, tú lo sabes, cúrame, cúrame. Yo decía, quítame esto, please, ya, eso es en serio, ¿eh? Yo decía, quítame esto, quítame esto. Tengo la nariz roja donde me dice así ahorita, y también siento yo que se me fue un pelo del coco, ¿verdad que tengo la nariz roja? Rodolfo el Reno que te dijera. Así nada más de que yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero dije yo, Dios, pues, no voy a levantar la mano, pastor, lo siento. Detente, Hochis, detente, le dije al pastor y pues, ni modo. Nunca se me quitó. Se lo pedí, lo intenté y se lo pedí a Dios y no me lo quitó. Entonces, no me echó la mano. Bueno, esa es una parte. Otra parte, plebes, es creo que ustedes ya han de haber visto esto que sucede en las iglesias cristianas, que son los desvanecimientos, desfallecer, desmayarse cuando oran por ti, ungen se dice, ya me acordé, ungen, así se dice, ungir. No me acordaba de la palabra, pero sí, así dicen que ungen, que te oran aquí así, oran por ti de que no han chiriscay por dos, tres trucos, venga a nosotros tu reino. Te dicen muchas cosas, ¿no? Y que ¡pum! Tú en caliente y se supone que tras, ¿no? Te desmayas. Me acuerdo que alguien se ponía atrás de ti para cacharte, para cacharte. El caso que hicieron esa práctica llegó, la primera vez que me tocó fue ahí en la iglesia de mi rancho, en el grupo de jóvenes. La pastora hizo esto. Entonces yo me acuerdo que yo pon tú que era como el quinto muchacho, eran como 1, 2, 3, 4, 5. El caso que veo como ya venían 4 anteriores a mí que les hacían así, que oraban por ellos, les ponía la mano así en la cabeza y ¡pum! A mí nunca me había tocado eso, nunca me había tocado eso y yo dije, o sea, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá que te desmayas? O sea, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Entonces dije yo,
qué? ¿Qué onda? ¿De qué va esto? Ni siquiera sabía bien el contexto, pero yo miraba y que paz. Entonces llega mi turno, chamacos, llega mi turno y me pone la mano y me hace esto y ahí está orando por mí, que no sé qué. Y yo no sentía nada, nada. Yo no te sentía nada. No sentía tocamiento del Espíritu Santo, no sentía que algo me hiciera, o sea, desvanecerme y darle el trastazo. No sentí nada. Entonces dije yo, ¿qué pedo? Soy una persona que todo le da vergüenza. Todo le da vergüenza y evita situaciones incómodas. También evita no solo las situaciones incómodas de mí mismo. Trato de evitarte situaciones incómodas a ti también. Y así como a mí no me gusta quedar en ridículo, no quiero que las demás personas queden en ridículo, no quiero que los demás hagan el oso. Entonces la pastora me caía bien y yo dije, no manches, va a quedar en ridículo esta si no logra desmayar a alguien, entonces va a quedar como que no tienes tanto poder, no tienes tanto poder. Dije yo, esto va a decir la gente y esta va a quedar en oso, va a ser el oso. Entonces dije yo, le voy a hacer el paro a ella y me voy a tirar, me voy a fingir que me desmayé y ahí te voy yo. Está orando por mí y yo, me tiré. ¿Qué negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? No te digo, o sea, yo andaba fingiendo, mintiendo en las iglesias. A eso iba, a echar mentiras. Entonces me tiré, le hice el paro, agradezca, pastora, no sé dónde andará usted ahorita porque ya no está allá en el rancho ella. Agradezca, no me acuerdo cómo se llamaba. Agradezca que le hice el paro. Entonces ya me tiré yo y yo dije, plebes, no sabía, dije yo, no sé en qué momento me tengo que levantar, no sé a qué horas me tengo que levantar, cuánto tiempo tengo que durar tirado para que esto sea creíble, para que esto sea real. Dije yo, ya habían pasado como 2 minutos y yo tirado, tiradísimo ahí. Ya yo estaba seguro, ya había escuchado que ya había terminado ella de tirar a todos. Entonces empecé yo así como que abría los ojitos como no queriendo la cosa, como un ojito así de reojo para ver si el de al lado ya se había levantado. Y yo, hasta que ya vi que ya se había levantado el de a un lado, pues yo ya empecé yo así como que apenas iba despertando y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo duré así? O sea, yo haciéndome el pendejo ahí y ya me paré y yo sentí, claro que sentí. Todos platicando su experiencia después, ¿no? Entre nosotros de que, no, güey, claro, súper lo sentí, o sea, no supe ni qué pasó, me desvanecí y yo, güey, yo también, claro, sí lo sentí, o sea, no sé, fue así como que se me puso todo blanco, sentí súper bonito y que no sé qué, o sea, dime tú, ¿qué necesidad de andar echando esas mentiras ahí? ¿Para qué? No era necesario. Y pues ahí te andaba yo, seguí yendo y ahí andaba yo de que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácala, machácala. Seguí yendo, ¿para qué te voy a decir que no? Seguí yendo, pero a mí todavía me quedó una duda ahí. A mí me quedó una duda que dije, tal vez yo fui el único que no lo sintió, que no conectó con Dios, que algo tiene mal. Y a lo mejor todos los demás sí lo sintieron y fue real que ellos se desmayaron. Tal vez yo no pude vivir la experiencia, pero ellos sí. Tal vez ellos sí lo vivieron. Entonces me tocó ir a otra reunión al tiempo y fuimos algunos de mi rancho y fue en otra iglesia y todo, hicieron el gran reunión, todo, y pasa que vuelven a hacer esto, de que atrás. Entonces, yo ahí no conocía al pastor que estaba haciendo los trucos. Entonces, a un lado de mí quedó una muchacha de mi rancho, una muchacha de mi rancho. No voy a decir nombre, pero esta muchacha, hace cuenta, estaban ungiéndonos, ¿no? Estaban ungiéndonos. Primero iba yo, primero me tocaba a mí y ahí están otra vez, ¿no? Y yo se los juro que lo intenté, chamacos. Lo intenté mucho, de que dije, Dios, quiero sentir, quiero vivir la experiencia. No quiero que me cuenten, quiero vivir la experiencia. Desmáyame, por favor, en este instante. Y no lo sentí. Y aparte ahí, plebes, el piso
no había piso, era como en una explanada, en una techumbre, y era tierra abajo. Entonces dije yo, ay, no, yo no me voy a ensuciar. Dije, si no lo siento, ni modo. Si lo siento, pues me caigo y que sea lo que Dios quiera. Pero si no lo siento, no me voy a tirar esta vez, porque para empezar, no conozco al pastor y a él no le debo nada. A este pastor ni siquiera lo conozco, no tengo por qué hacerle el paro de desmayarme para que él no quede en ridículo, que no pudo conmigo. Y aparte me iba a ensuciar todo, pues, y yo así estaba, y lo intenté, pues no se pudo. Se pasó con la de un lado de mí, se pasa con la muchacha esta. Su nombre empezaba con E. No voy a decir su nombre, pero tu tía la estaban ungiendo según y se tira. Ella sí se cayó. Entonces yo estaba así agachado y la estaba viendo, así, y tras cae ella y al momento de que cae se le sube la blusa de atrás, así como que se le subió poquito y se le salía poquito así, pues la pella, la lonjita, se le salía poquito. Entonces cuando cae así se le sube la blusa y según ella cayó desvanecida así, mega ungida. La ungida de su vida que le pegaron, cae y se le sube la blusa y veo cómo hace disimuladamente así. Se bajó la blusa tu tía sin caliente y se le sube y hace. Se acomoda y sigue tirada, sigue desmayada. Y yo dije, te vi, mientes, no estás desmayada, no sentiste, estás fingiendo, porque qué casualidad que te bajaste la blusita, nomás va a fingir, mentirosa. Entonces ahí ya dije yo, ok, no, dije esto, lo fingen, la mayoría yo creo, lo fingen, porque no fui yo nomás, dije, ya vi ahí también que otra gente lo finge. Pero pues allá ella se pegó la revolcada. Y yo dije, pues yo no lo sentí, yo no me voy a revolcar en el tierrero. Ay, no, imagínate. Pero la verdad, chamacos, la verdad, o sea, yo te lo cuento ahorita con humor y ya te lo cuento como pues más despierto, ya más despierto en cuanto a esos temas y en cuanto a todo ese show. No quiere decir que no sea real, que no haya gente que no lo sienta nunca, que así, porque pues yo no lo he vivido, pero a lo mejor algunas personas sí lo han sentido y tal vez sí es real, pero desde mi perspectiva pues no sucedió. Entonces como no lo logré y no lo viví, entonces para mí pues no es tan real, ¿no? Mis respetos para los que sí, si para ti sí, pues qué bueno. Luego de eso, recuerdo bien que, como les mencioné al inicio, yo iba mucho a esa iglesia por mi mejor amiga de la secundaria de ese entonces. Ella pues iba muchísimo y pues yo me acoplaba mucho con ella y íbamos mucho. Entonces, luego entramos a la prepa, primer año de prepa, y ella, ¿qué creen, please? ¿Qué creen? Te voy a quemar. Te voy a, te voy a quemar. Que se huye. Se huyó. Ella se huyó. Para los que no saben qué es huyó, que es cuando que decían, no, ay, no, la hija de fulano se huyó. Se huyó. Así dicen cuando se escapaban las plebes y se iban con el novio, pues se iban a vivir con el novio. Y pues en mi rancho, pues las plebes se iban bien morritas, bien jovencitas. Imagínate, ahí teníamos 15 años, 15, 16 años, porque estábamos en primero de prepa. Yo tenía 15, yo creo que ella debe haber tenido como 16. Se fue a vivir con el novio, se juían. No, y 16 años, te digo, una de las más grandes. Muchas se juían mucho antes, se iban con el novio, mucho antes. Pues que se huye y pues se fue a vivir a otra parte y ya no iba a la iglesia. Entonces, para mí ya no tenía mucho sentido ir a esa iglesia si no iba ella. Entonces, pues dejé de ir a esa, pero empecé a ir mucho a los cultos, así se dice, las reuniones de los cristianos, de ciertos hermanos. Dicen, vamos al culto. Hacían cultos en casa de mi abuela. En casa de mi abuela, por parte de mi papá, hacían cultos, creo que eran todos los domingos. Entonces, iba mucho yo ahí también, no me perdía los cultos, ese ya estaba como más adentrado también, pero creo que ellos eran como más, como, no sé si son, no sé si me equivoqué, pero creo que son los apostólicos, cristianos apostólicos, no sé, los que también se ponen un velito, que se ponen un velito las señoras, un velito negro o así o de otro color, pero así que van cubiertas del pelo, que son estrictamente de falda larguísima. Creo que son los que no se cortan el pelo, sí se lo cortan. No me acuerdo, pero era más así, más estricta, pues esta religión en la que estaba mi abuela.
Entonces, iba mucho yo ahí, iba mucho y hasta tenía yo un librito himnario, un himnario, me venían todos los himnos, me sabía mucho himno yo, muchas canciones de iglesia, yo me las sabía, plebes, y aprendí mucho de la Biblia y todo eso. Entonces, iba un pastor, creo que era un pastor, no, no era pastor él porque pues, pero era como que el cabecilla, el líder de todas las reuniones que se hacían en casa de mi abuela y los cultos, él era el que leía la palabra ahí y pues nos leía la palabra todas las tardes en los domingos y ahí te iba yo y ahí te estaba cantando también. Era muy bonito la verdad, muy bonito, me la pasaba bien. Y aparte a mí me encantaba ir a las reuniones cristianas, pues, tanto en la iglesia como acá en la casa de mi abuela porque daban aperitivo, daban un aperitivo, un refrigerio, que una agüita de Jamaica, que un sandwichito, que un tamalito, te daban algo de comer y ahí, donde hubiera gollete, yo donde hubiera comida ahí estaba. Toda mi vida he sido bien muerto de hambre, me encanta andar en a mí donde den comida, me encanta. Entonces ahí te estaba yo, pero ahí les voy a confesar, si alguien de mi familia mira esto, voy a confesar por qué dejé de ir. ¿Por qué dejé de ir? Porque ahorita ya no se realiza nada de eso. Ahorita no se... Uy, años y más años que ya no se realiza nada de eso. Yo dejé de ir mucho antes de que se terminara toda esa etapa. Y voy a decir por qué. Voy a confesar por qué. Lo que pasa es que el señor, el hermano, el que era el líder, nos llevaba también a otras iglesias, nos llevaba a campamentos, nos llevaba a reuniones de otras partes, de otras iglesias de la misma religión, y ya estábamos muy inmersos, muy inmersos, yo y una prima y así en las reuniones, que pues tal vez ya estábamos como en una edad, yo ya tenía 16 años, entonces creo que a los 16 ya te puedes bautizar. No recuerdo, no sé si estoy en lo correcto, pero según yo eso recuerdo, que a los 16 años ya te podías bautizar, antes no. Yo ya tenía los 16 y este señor ya empezaba a preguntarme cuándo iba a dar yo el siguiente paso, cuándo iba yo a animarme ya a hacer oficial esto de yo en la iglesia. Y me decía mucho como, ¿cuándo te vas a animar? ¿Cuándo te vas a animar? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? Y yo, no, pues no sé, no, para mí era súper incómodo, muy incómodo que me preguntara eso, porque yo en el fondo yo no quería, en el fondo era una presión para mí, entonces yo no quería en el fondo, aunque disfrutara ir, aunque me gustara estar como cultivando esa espiritualidad mía con Dios, yo no me quería bautizar. Y él empezaba ya a decirme, hermano Lenin, ya me decía hermano, ya me decía el hermano Lenin, el hermano Lenin. Y cada vez que a mí me decía el hermano Lenin, yo sentía un peso, plebes. Sentía un peso grandísimo sobre mis hombros, porque yo decía, no, no me gusta cómo se escucha y yo no quiero ser hermano, no quiero ser hermano, no, no me quiero bautizar, no. Yo traía tan revuelta mi cabeza que yo dije, no, o sea, no quiero que me diga hermano y no me quiero bautizar, no me quiero que me presionen, entonces ya no voy a ir. Yo dije, ya no voy a ir y dejé de ir. Dejé de ir a las reuniones cristianas. Ya no volví. Ya no volví ni por error, ni por error. Me tocó después llegarlo a ver y así, y que me preguntara que si por qué ya no iba, y yo, no, pues no he tenido tiempo, güey, no hacía nada, no hacía nada, pero pues ya no quise ir, la verdad, y me alejé ahí de esa religión también. Después, pues ya crecí más, entré a la universidad ya a los años, varios años después de que ya no iba a la iglesia ni nada de eso, pero seguía yo fiel creyente a Dios y todo eso, empecé a ir a la universidad y ahí en la universidad hice amigos que eran ateos, entonces pues sí, quieras o no, te abren un poquito los ojos en cuanto a muchos aspectos de la religión. Mi manera de pensar cambió. No quiere decir que no crea en nada, sí creo, pero mi manera de pensar cambió muchísimo. Y pues tengo años que no voy a una iglesia, tengo años que no voy a practicar nada de mi fe y así. La fe yo la practico solo, nomás como de creo y creo en Dios y ya. ¿Saben qué recuerdo también? Que me daban miedo los mormones. Luego cuando viví en Tijuana trabajé en un lugar donde estaba lleno de mormones, había muchos mormones y yo tenía una idea súper equivocada de los mormones, porque en mi rancho me acuerdo que era mucho de que llegaban, mirábamos que venían los mormones y me acuerdo que decían en las casas de que, ay, no, ahí vienen los mormones, cierren la puerta, cierren la puerta. Entonces yo estaba niño
y yo miraba esa acción de que venían los dos muchachos, ya sabes que siempre andaban dos muchachos vestidos exactamente igual y siempre era un moreno y un güero y venían y desde que venían de lejos me acuerdo que decían, ay no, ahí vienen los mormones, sí, métanse, cierren la puerta. Entonces todos nos hacían correr, nos metían y cerraban la puerta y ya hasta que se iban, ya salíamos. Yo estaba niño, yo no entendía por qué, decía yo, pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando vienen los mormones tienes que correr y cerrar la puerta. Entonces a mí me daban miedo, decía yo, pues algo malo deben de tener, algo malo hacen, ¿o qué? ¿Qué malo hacen que tienes que correr y cerrar la puerta para no recibirlos? Entonces empecé a creer que algo malo tenían y daban miedo. Al tiempo, te digo, ya que yo crecí, nunca investigué, nunca supe nada, pero cuando empecé a trabajar en Tijuana, que me tocó convivir con mormones y me acuerdo que platiqué con uno y yo, o sea, platiqué con muchos, ¿verdad? Pero con uno fue que yo le toqué el tema y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ustedes son los que siempre iban, ¿verdad? De que iba uno moreno y uno güero. Me dijo, se rió y me dijo, no siempre es así, me dijo, pero sí la mayoría de las veces, me dijo. Y ya me empezó a platicar mucho de su religión y conocí más de cómo funcionaba y de cómo era. Y ahí me di cuenta de que yo tenía muchas ideas erróneas en cuanto a esa religión. Muchas ideas erróneas tenía. Y ya ahí pues fue que supe más. Y me invitaba mucho, me decía, ándale, anímate, las reuniones son tal día, anímate a ir, no te van a presionar, nada más es para que vayas y oigas. Y sí me daban ganas, sí me andaba convenciendo de ir. El compañero de trabajo era un muchachito, pero no, nunca fui, nunca me animé. Así termina, chicos, mi historia religiosa, la historia de mi vida en cuanto a la religión. Espero no haya salido nadie ofendido, espero que nadie sea atacado. Si hay alguien aquí que le gusta la religión, que es religioso, de la que sea, espero no haber ofendido a nadie. Esto simplemente es mi experiencia y algunas opiniones mías, como se los dije al principio. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy porque ya estuvo demasiado largo, ya para este podcast, esto ya estuvo muy larga esta charla. Aquí lo voy a dejar. Espero que les haya entretenido, espero hayas llegado hasta este punto del video. Ya tenía mucho tiempo que no hacía un video tan largo. Espero te hayas quedado, espero te haya gustado y que me vayas a dejar tu like, te vayas a suscribir y me dejes algún comentario, el comentario que tú quieras. Si me quieres mentar la madre porque ofendí tu religión, pues déjalo aquí abajo. Ni modo, me atengo a las consecuencias, ¿verdad? Y bueno, chicos, nos vamos a estar viendo aquí en el siguiente video a ver cómo le hago para editar este. A ver cómo le hago, ¿verdad? Espero que estén bien, ya saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye, bye, chicos.